Bueno, acabo de cachar de que estaba con música todo el rato, lo tenía a cero volumen, así que cuando estaba haciendo el ejercicio, o sea, yo no lo escuchaba porque estaba grabando, tenía el volumen bajo, pero en la grabación sí se escucha. Entonces voy a grabar todo con voz en off el problema. Entonces, bueno, sí. Aquí básicamente lo primero que vamos a hacer en este problema es entender un poco de dónde viene el tensor de inercia. El tensor de inercia viene como una manera parecida a la masa, pero en manera rotacional. La masa es como el tensor de inercia, pero en su forma lineal. Tenemos F igual M por A, que es Newton, y torque igual inercia respecto al centro de masa por alfa. Entonces, si se dan cuenta, ambos son cosas físicas. El torque y la fuerza es igual a una constante multiplicado por ya sea la aceleración o ya sea en este caso la velocidad angular. Entonces en este caso la aceleración hace el papel de como qué tanto me cuesta mover un objeto, o sea, qué tanto me hace hacer rotar un objeto. Como la masa hace, qué tanto me cuesta acelerar un objeto. Entonces primero partimos con un diagrama de cómo hacer el problema. Voy a ir cortando porque en verdad es bastante largo el problema. Entonces voy a ir cortando y voy a ir añadiendo mi voz cuando encuentre que sea suficiente. Entonces primero, para encontrar el tensor de inercia, tenemos que saber cómo se define el tensor de inercia. Tenemos distintas maneras de tomar el tensor de inercia en este caso. Por ejemplo, lo podríamos... No sé cómo lo tomamos. Yo en este caso lo voy a tomar respecto a la dirección principal. ¿Por qué? Porque se me hace más fácil calcularlo. En la pauta voy a colocar cómo se calcula respecto, por ejemplo, en una dirección no principal. Pero ¿cuál es la gracia de las direcciones principales? Es de que muchos integrales se van a cero. Entonces el tensor de inercia me queda con tres componentes en la diagonal y el resto son cero. Cuando trabajo con ejes principales. Bueno, en este caso también va a haber una extra y cero, pero caso particular del problema porque es unidimensional. Entonces ahí coloco mi eje de coordenadas respecto al mismo objeto. Muy importante, en este caso yo lo coloco respecto al mismo objeto. Así que eso. Vamos a ver. Sí. Me doy cuenta que es bastante largo. Pucha, la verdad me había explayado caleta y me da lata tener que grabarlo, ¿no? Pero sí. Entonces, la gracia era que, pucha, entender el tensor de inercia y todo eso. Entonces, ahí podemos ver que yo voy a escribir simplemente 6 elementos. ¿Por qué escribo 6 elementos? Porque el tensor de inercia siempre tiene que ser simétrico. ¿Cuál es una de las implicancias de que sea simétrico? De que siempre va a poder ser diagonalizable. Siempre. Y siempre también va a tener valores propios positivos. Muy importante. La matriz, esa diagonal, siempre va a ser positiva. Y eso es lo que se llama momentos de inercia. Y los otros se llaman productos de inercia. Entonces ahí es donde coloco que siempre tienen que ser siempre tiene que ser simétrico. Entonces vamos a ver. Ya, aquí volví. Entonces básicamente ahora tenemos esta componente principal que sería IXX, y siempre los IXX se van a caracterizar por
que no va a aparecer esa componente. En este caso, si se dan cuenta, los IXX aparecen el Y cuadrado más Z cuadrado y por diferencial de masa. Muy importante el diferencial de masa. Después vamos a aprender cómo calcularlo, pero muy importante que lo sepan ver. Entonces, recuerden, si es el mismo subíndice, significa que esa letra no aparece dentro de la integral. No sé qué estoy diciendo acá. Ya, entonces aquí básicamente lo que ocurre es que tenemos varias... Hay veces que se expresa el producto de inercia de dos maneras distintas. El producto de inercia es negativo. El tema es que hay veces que se expresa como menos, como la integral se le coloca el menos adentro, o hay veces que se pone simplemente menos y x, o sea, menos y menos inercia xy. Pero aquí básicamente el cálculo es el mismo, integral sobre todo el sólido de x por y de m. Ya, entonces aquí lo que estamos viendo es cómo trabajar con el diferencial de masa. El diferencial de masa nosotros tenemos que analizar ya en cuántas dimensiones está nuestro cuerpo. Entonces, analizando en cuántas dimensiones está nuestro cuerpo, por ejemplo, en este caso tenemos una vara que simplemente está en una dimensión. Entonces, aquí es donde me gusta llamar el diferencial de masa es igual a lambda por dl, que es el diferencial de longitud. Entonces, lambda es, podríamos decir, como cuánto pesa cada pedacito. Cada pedacito infinitesimal es cuánto pesa. Entonces, en este caso sería como masa partido longitud. En este caso, el lambda podría depender de la posición x y z, podría depender, por ejemplo, si lo tengo en polares de r teta z, cosas así. Podría depender de varias cosas.
Y el diferencial de largo también, dependiendo de la parametrización, va a poder ser distinta. Entonces ahí es donde tienen que salir los dotes de, llamémoslo, cálculo 3, donde cómo parametrizamos una curva, una superficie, dependiendo del caso. Por ejemplo, si fuese una superficie, el diferencial de masa va a ser por sigma, dependiendo de x y z. En este caso nosotros lo tomamos como una constante, pero sigma de x y z por diferencial de s. Y también, por ejemplo, el diferencial de masa, pero en 3 dimensiones, sería ρ por dv. Ahí me equivoqué y debería de ser de z, de y, de x, pero es básicamente de diferencial de volumen. Ya, en este caso, nosotros vamos a parametrizar el cuerpo y lo vamos a hacer respecto al centro de masa. ¿Por qué? Porque después les quiero enseñar a usar el teorema de ejes paralelos. Entonces, para este caso, nosotros tenemos que el cuerpo se va a poder parametrizar desde menos L medios hasta L medios. Y eso va a variar mi variable X. Y Y o Z, ambas variables van a quedar igual a cero. Entonces, si se dan cuenta, el ixx, tanto y como z son iguales a 0, entonces integral de 0 me va a dar 0. Pero ahora, ¿qué pasa si yo calculo la integral de i? ¿Qué debería colocar adentro? Entonces adentro iría x cuadrado más z cuadrado, todo eso multiplicado por diferencial de masa. Sí, entonces en este caso z vale 0, entonces calculo la integral y bueno, es simplemente un polinomio, una integral fácil, eso.
Bueno, aquí fue donde básicamente estaba revisando las cosas y puse la verdad, sí voy a poner la clase en por dos porque igual me demoro harto. Ahí es donde me di cuenta que recién está grabando, pero no me di cuenta de que tenía música puesta. Está bueno el nuevo álbum, por si acaso. Me gustó, hay algunas canciones que están bien buenas. Ahí está hablando de que podría haberlo calculado de otra manera, podría haberlo calculado de X, de Y. Entonces ahí tendría distinto y los productos de inercia me hubiesen quedado distintos, pero físicamente hubiese sido el mismo valor. Nomás que hubiese tenido que cambiar el omega que uso, distintas cosas. Todo depende de cómo yo lo tome. Entonces, eh, sí, eso ahí. Bueno, aquí está dando una explicación rápida, pero en verdad voy a acelerar todo. Bueno, entonces aquí está hablando del cálculo de los productos de inercia, donde básicamente son cero. Aquí está hablando de cómo que se podría dar en el caso que yo calcule con respecto a ejes no principales, o mejor dicho, en relación a direcciones no principales. Ahí me daría otro, pero que siempre se puede diagonalizar. Y básicamente me va a quedar una matriz de rotación con otra, o sea, multiplicado por una de rotación con que contabiliza todo ese cambio. Entonces, sí, básicamente eso, pero que da lo mismo porque dependiendo de cómo yo exprese mi vector o mi vector velocidad angular, que en este caso es un vector, en este caso un vector, va a afectar, o sea, no va a afectar. Por ejemplo, si calculo el momento angular, no va a afectar, va a ser absolutamente lo mismo. Ya que no, bueno, igual la velocidad angular depende del punto que yo lo tome, pero la magnitud no va, la magnitud y dirección, si los toma al mismo punto con distintos vectores, no va a cambiar absolutamente nada. Debería dar el mismo valor, simplemente que uno va a hacer, oye, la matriz de inercia respecto al cuerpo C con el vector en el cuerpo C también, o la matriz de inercia del mismo cuerpo, pero expresado en B, con un vector en B. Va a ser el mismo valor, y eso, aquí está expresando eso.
Y bueno, ahora voy a volver cuando mueva el eje y mueva todo eso. Ya, entonces aquí básicamente lo que estaba haciendo es decir, ya, si ustedes quieren calcular, imagínense que ahora ustedes quieren calcular respecto a un nuevo eje. En este caso nosotros tenemos un nuevo eje que es un eje paralelo. Entonces imagínate que tú quieres calcular respecto a un eje paralelo. ¿Cómo lo puedes hacer? Ya, y aquí es donde entra el teorema de Steiner. Tan, tan, tan. Entonces aquí es donde dice el momento de inercia respecto, por ejemplo, al eje XX va a ser igual al momento de inercia respecto al centro de masa. Siempre tiene que ser respecto al centro de masa, no puede ser respecto a otro punto. Más la masa multiplicado por lo que muevo en X y lo que muevo en Y. O sea, lo que muevo en Z y lo que muevo en Y. Ustedes podrían incluso derivarlo desde las integrales y que si ustedes cuando expresan la integral ahí como hacen un cambio de el origen, un cambio en el punto del origen, debería dar el mismo valor, solo que va a aparecer una integral justo en el medio, que esa se te va a ir a cero cuando sea el centro de masa. Si no es el centro de masa, entonces ahí si lo hacen con las integrales y todo eso podría cambiar, pero en verdad eso. Y aquí cuando mostrando los productos de inercia, que los productos de inercia cambian un poquito y se resta el producto de ambos. No se cuenta el cuadrado. Pero eso.
Ya, aquí básicamente ¿qué es lo que pasa? Que tengo que expresar el vector omega en las direcciones principales. ¿Por qué? Porque recordemos que estamos trabajando con el tensor de inercia en esa dirección, entonces tenemos que poder descomponerlo. Entonces tenemos una componente que va a estar como en la misma dirección de la orilla y otra que va a estar perpendicular a la orilla. Entonces tenemos que expresarlo en ambas. Entonces en este caso uno es omega coseno de 60, el otro es omega seno de 60. Pero ¿qué pasa si trabajamos con teta? ¿Por qué vamos a trabajar con teta? Porque quiero que vean qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, teta vale 0, qué es lo que pasa cuando teta vale 90 y ahí. Que son casos donde va a ser más bonito y donde se va a poder ver más claro ahí como, oh, el momento angular es en verdad de un punto que gira es 0. Así que eso. Entonces, bueno, ahí se van a dar cuenta de que en verdad es 0. Sí, este lo tengo que largar. Ya, entonces en este caso ahí calculamos el momento angular. Ah, bueno, me falta colocar la dirección, pero la dirección es la misma de... O sea, en X. O sea, en Y, perdón. Sí. Entonces ahora que quiero calcular... Aquí estoy poniendo... Ahora voy a querer calcular la energía. ¿Qué es lo que pasa con la energía cinética? La energía cinética es igual a... Bueno, teóricamente siempre vamos a trabajar con dos tipos de energía cinética. Una es la rotacional y otra es la translacional. En este caso, porque estamos trabajando respecto a un punto el cual no se mueve, que es el punto de donde está girando, podemos usar esta fórmula donde es un medio de omega por el momento angular desde ese punto. Teóricamente siempre se va a poder descomponer en dos cosas. Uno, la energía cinética. Me estoy quedando sin tiempo. Energía cinética. Voy a tener que alargarlo. Energía cinética translacional y energía cinética rotacional. La translacional tiene que ver con la velocidad del centro de masa. Y la rotacional tiene que ver con cuánto gira respecto al centro de masa. Entonces ahí tengo que tomar la inercia respecto al centro de masa por la velocidad angular, bla, 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 al cuadrado, por omega, bla, bla, bla. Todo el desarrollo, pero respecto al centro de masa. Por eso siempre se toma respecto al centro de masa generalmente. Eso.